Buenos días, bienvenidos a la Universidad Maya, Campus Tapachula, Tuxtla, el hermoso estado de Chiapas, y Cancún, de aquí de la provincial estado de Quintana Roo, con mucha historia, muchas anécdotas de mucha gente. Seguimos adelante, a pesar de la pandemia, no hay que confiarnos, hay que seguir adelante. Las vacunas solo han sido un medio para que la enfermedad, en caso de contagio, no se agrave. Pero bueno, no vamos a experimentar, mejor seguimos cuidando para evitar todo tipo de contagio. Y seguimos. Y muy buenos días nuevamente en esta su cuarta clase de introducción al estudio del derecho. En esta cuarta semana del módulo, ya prácticamente nos quedaría solo una semana para concluirlo. Hoy domingo 7 de noviembre de 2021. Ya se está yendo el año. Pues prácticamente nos quedan menos de 60 días para que concluya este 2021. 2020 ya lo dejamos atrás, un año muy difícil, muy triste. El 2021, pues, está siendo el año de la esperanza, pero seguimos adelante, cuidándonos, pero seguimos adelante. Hay que buscar la forma de adaptarnos a estos cambios de la vida y continuar. Bueno, antes de dar inicio a la clase de hoy, me gustaría informarles respecto a las actividades 4 y 5, esas dos últimas semanas. La actividad 4 ya está en plataforma junto con su síntesis para que puedan leer y contestar su cuestionario de la actividad. Y la quinta actividad se va a abrir anticipadamente. ¿A qué me refiero? Su examen final va a ser el próximo domingo 14 de noviembre de 2021. Por lo tanto, su actividad debe estar abierta 2 días antes. Diríamos desde viernes y sábado, para que así el domingo tengamos la clase y el examen. Y ya a partir de lunes 15, lunes de quincena, ya estén sus calificaciones en plataforma para que las coordinaciones las puedan procesar en el área escolar correspondiente. También que la plataforma les califica los cuestionarios y sus exámenes. Bueno, vamos a verlo anticipadamente para que así el domingo 14 de noviembre tenemos nuestra clase como hoy. Terminamos la clase, si nos, desconozco si tienen otras clases seguidamente, debe de ser, bueno, cuando concluyan sus clases, pues a contestar sus exámenes de entre ellos que vemos en materia. Va a estar abierto desde el domingo a las 8 de la mañana, en la hora de nuestra clase horario Quintana Roo, hasta las 23:59. Todo el domingo se lo vamos a hacer. No esperen hasta el último minuto para contestar sus cuestionarios o en el futuro, su examen final. Esta actividad es la cuarta semana, o sea, que corresponde al domingo. Repito, ya está en plataforma para que puedan ustedes la síntesis poderla leer tranquilamente y contestar su cuestionario. Estos dos cuestionarios de la cuarta y la quinta semana tienen un valor cada uno de 25 puntos. Si sumamos los dos, son 50. El examen final va a tener un valor de 50 puntos. Entonces, esta semana estén muy pendientes de su actividad que abre hoy. Ya abrió desde las 8 de la mañana y debe de cerrar miércoles aproximadamente, tienen varios días para contestarla, para que tengan tiempo
de contestar la quinta anticipadamente, antes del domingo. No sé si tengan alguna pregunta y en específico, Luis Mario, respecto a la mecánica de las actividades y del examen final. Pues ahorita creo, bueno, todas las actividades las he estado realizando, todas. Y la verdad que la síntesis, bueno, más que nada todo está en la síntesis, solo es cuestión de leer. Sí, hay que leer, Luis Mario, no queda de otra, digo, no te limites simplemente a, voy a escuchar lo que dice el maestro y se acabó, no. La clase es un complemento al material que se sube en plataforma. Tienes, bueno, vamos a hablar en términos plurales, tienen a su disposición la biblioteca virtual de la universidad. Además, cada semana, como lo han podido constatar, tienen de qué temas vamos a tratar, imágenes, videos, lecturas sugeridas. Entre esas lecturas se encuentran lo que es su síntesis de la semana que corresponda, está su actividad y posteriormente, bueno, hay el anuncio de la clase, cuándo va a ser la clase por Zoom, y los links de los videos de YouTube que subo una vez que concluyo la clase. Entonces, tienen para repasar los temas que se ven en clase, pues bastante material. Solo es cuestión que tienen que, si nada más se van a limitar a la cuestión de las clases o simplemente de la síntesis y se acabó, pues digo, no es suficiente. Y es muy importante este primer cuatrimestre, porque aquí van a sentar ustedes sus bases de su carrera para adelante. Y hay que estar aprendiendo bien todo lo que se les enseña y no a corto plazo. Yo digo corto plazo, que voy a contestar mi cuestionario, voy a contestar mi examen y hasta ahí. No, aprendan las cosas a largo plazo porque se están preparando académicamente. Donde se van a pulir es cuando ya estén en el ejercicio de su profesión, ya litigando, siendo servidores públicos, pueden ser futuros docentes, lo que sea. Lo van a ser profesionistas, pero el 50% se va a proporcionar a la universidad en cuanto al conocimiento. Y ahora, esa aplicación del conocimiento ya la van a hacer cuando ya estén haciendo. Por eso no nada más me aprendo lo de la clase y se acabó, brinco mi módulo. No, no es suficiente. Tienen que, porque miren, aún siendo profesionistas, no van a dejar de aprender. El derecho es dinámico, va evolucionando, sigue cambiando, se va actualizando a las épocas. Vean, por ejemplo, cuando yo les explicaba de las fuentes del derecho, hablábamos de las fuentes reales, que son aquellos factores o circunstancias que dan origen a la necesidad de regular alguna situación determinada por medio del derecho. Como por ejemplo ya sería el caso del aborto, en su momento sería el caso del Internet. Vean qué pasó con el COVID. Hubo que haber también una regulación. Nadie tampoco se esperaba esta pandemia. Pero ya estando acá, pues se tuvo que regular más que nada sobre el aspecto de salud. Pues vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Es una clase, digo, muy interesante porque vamos a ver cuáles son los elementos que conforman una norma jurídica. Vamos a ver que la norma tiene un supuesto de hecho, tiene una consecuencia jurídica, o sea, unos efectos jurídicos de la norma, y entre ellos dos hay un nexo.
Y también está el elemento sanción en caso de incumplimiento del supuesto derecho que dice la norma. La norma va a prever una conducta, como dice prever, estamos hablando a futuro, y ahí está lo que debes de hacer o lo que no debes de hacer. Y en caso de que incumplas, lógicamente va a haber sanción, como ya vimos cuando hablamos de las características de las normas. Aquí vamos a profundizar un poquito en estos aspectos de la estructura, naturaleza y función o funcionalidad de las normas jurídicas. Se hace la aclaración que esta semana, vamos a hablar de esta semana 4, en la síntesis que tienen en plataforma, también les remite a una lectura sugerida que está en la carpeta de lecturas de apoyo, que es la estructura y función de la norma jurídica. Es una lectura de UNAM, que es parte de la síntesis. Ustedes leen su síntesis, les envía esa lectura, van a leer ese tema, ese libro, que está, no digo, no es de muchas páginas, están pensando, no, está referido, es un extracto, vamos a decir, de este tema que nos toca ver el día de hoy. Pero es parte de la síntesis, no es nada más el PDF, son dos PDFs, uno es la síntesis, y ahí te remite también a la lectura sugerida, la estructura y función de la norma. Bueno, antes de continuar, eh, hay un video muy interesante para ilustrar la clase de hoy y no sea nada más el maestro hablando sobre el tema. Para hacer la clase más dinámica, pues ya ven que se proyectan videos, se sube parte de la síntesis para darle lectura, explicación, los ejemplos y cualquier duda, con toda la confianza, la pueden externar en este momento. Pero si no pudiera o en el transcurso de la semana, bueno, hay un foro también en la plataforma, en su página de esta semana, de la cuarta semana, hay un foro donde pueden dejar sus dudas respecto de los temas que estaremos tratando el día de hoy. Bueno, pues vamos a dar inicio con este video respecto al tema de la norma jurídica, su estructura, ya cuáles son sus elementos y su naturaleza, y también el aspecto del nexo que debe de haber entre el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es la hipótesis de la conducta que se debe o no se debe de realizar. Y los efectos o consecuencias jurídicas que va a tener la norma también está prevista en el contenido de la estructura de la misma. Y tiene que haber un nexo entre los dos. Eso lo vamos a ver y vamos a profundizar un poco más en el tema para que sea más simple. Muchas gracias. Vamos a continuar con la clase. Me avisas, Luis, por favor, cuando lo puedas visualizar. Sí, profe. Bueno, ¿ya lo puedes visualizar? Sí. Dice Derecho, Criminalística y Técnicas de Estudio. Empezamos.
En los segmentos anteriores habíamos empezado a definir algunos conceptos. Uno de ellos era el concepto de derecho y otro era el concepto de Estado. Cuando dijimos o definimos el concepto de derecho, habíamos mencionado que el derecho es el sistema normativo, coercitivo, que regula la convivencia social. Y cuando habíamos definido el concepto de Estado, habíamos dicho que la organización política, que posee un poder de mando, un territorio, y una población a la cual a esta le van a llevar, o le va a llevar el Estado, a lograr el fin de conseguir sus intereses y sus derechos. Hoy vamos a definir normas jurídicas. ¿Por qué normas jurídicas? Porque obviamente que las normas jurídicas están integradas adentro de un sistema normativo, es decir, del derecho. Ahora bien, vamos a ver una definición rápida y corta. Por un lado, la norma jurídica es la regla que regula el comportamiento de los individuos en la sociedad y cuyo incumplimiento se encuentra sancionado por el propio ordenamiento. ¿Qué tenemos acá? Por un lado, que es una regla, y que esta regla regula el comportamiento de los individuos. Ahora, si algún individuo incumple alguna regla, va a percibir una sanción que va a estar mencionada en el propio ordenamiento jurídico. Veamos algunas características de la norma jurídica. Por un lado tenemos que es la unidad mínima que integra el ordenamiento jurídico, es decir, es la regla o precepto que forma parte del derecho objetivo. Cuando vimos que el derecho es el sistema normativo coercitivo, cuando hablamos de norma jurídica, es decir, una unidad mínima dentro de ese sistema normativo, estamos hablando de la regla o precepto que se encuentra dentro del ordenamiento jurídico, es decir, dentro del sistema normativo. Otra característica es que ordena la conducta humana prescribiendo determinados comportamientos o señalando determinados efectos a los actos humanos. En este caso, lo que tenemos es, por ejemplo, la tipificación del Código Penal, es decir, que prescribe determinados comportamientos y señalando algunos efectos que producen a los actos humanos, ¿sí? Es decir, está descrita en los códigos de Fombo, o mismo en aquellos cuerpos normativos, ¿sí? Donde nos va a decir qué hacer o qué conducta seguir. Por otro lado, en cuanto son impuestas desde fuera del individuo sometido a ellas, son heteronomas. ¿Qué quiere decir? No son reglas autónomas que las produce uno mismo, sino que son reglas impuestas por parte de alguien, y en este caso es el Estado. Toda vez que las normas o reglas jurídicas se refieren a la conducta de una persona en relación con otra u otras personas, se dice que se caracterizan por su bilateralidad. ¿Qué quiere decir? Si tenemos, por ejemplo, dos personas que están encuadrados en distintas normas, ¿sí? En normas jurídicas, se puede llevar a una controversia donde puede haber una discusión de derechos. Entonces, por eso mismo, puede haber bilateralidad de normas, es decir, dos normas que se ponen en juego en una controversia. Esto generalmente lo va a, tal vez, a través de un control de razonabilidad, o, ¿por qué no?, el orden de prelación, a través de un control de constitucionalidad, definir un juez. En tanto, la aplicación de las normas está garantizada por la actuación del Estado. Se dice que aquellas se caracterizan también por su coercitividad. Acá, más que nada, estamos hablando que el Estado tiene a través de su facultad o su potestad propia de coerción, fuerza de coerción, poder aplicar la norma necesariamente, ¿sí? Obviamente que el Estado tiene lo que se llama el poder de policía, hablando administrativamente, que lo va a hacer por medios de actos de gobierno, este poder de policía. Pero si el derecho son normas jurídicas, ¿cuándo las normas son jurídicas? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la estructura de una norma jurídica?
Para eso vamos a hablar de algunos autores que fueron transponiendo el concepto de norma jurídica, o mejor dicho, definiendo su propia estructura. Generalmente estos autores son positivistas, y ya en algún otro tutorial que vamos a hablar, por ejemplo, de filosofía del derecho, vamos a hablar de lo que era el positivismo, que se contraponía, por ejemplo, a la idea del derecho natural, al derecho constitucional. Para empezar a hablar de la estructura de la norma, vamos a hablar, por ejemplo, de John Austin. John Austin fue un reconocido jurista británico quien elaboró un esbozo de una teoría general de la norma. Determinó criterios para reconocer y clasificar diferentes tipos de normas y así establecer una estricta separación entre lo que es el derecho y el moral. Ya vamos a hacer también una diferenciación más actualizada de lo que es el derecho y de lo que es la moral, ¿sí? John Austin, desde su punto de partida para determinar el concepto de derecho, mencionó que para esto hay que establecer qué tipo de juicio corresponden las normas, y lo que advierte este autor es lo que podríamos traducir como leyes propiamente dichas, o en sentido estricto, que no son otra cosa que órdenes o mandatos. Es decir, John Austin hace un reduccionismo de parte de lo que es la normativa jurídica y va a decir que son justamente leyes, es decir, leyes de sentido estricto, que no son más que órdenes o mandatos, ¿sí? Cuando hablamos de John Austin, un positivista, uno de los primeros positivistas que mencionó a la norma, tenemos que decir que su base de contenido es que la norma jurídica para él son leyes propiamente dichas y que no son más que órdenes o mandatos. Ahora bien, de acá surgen dos características de cómo funcionan las normas según este autor. Por un lado, el autor dice que la amenaza de infligir un daño asociado al incumplimiento de ese mandato. ¿Qué quiere decir esto? Que tácitamente o implícitamente existe una amenaza, ¿sí?, que está asociada al incumplimiento del mandato. Es decir, si una persona incumple el mandato, va a recibir determinada sanción. Eso se traduce en una especie de amenaza, ¿sí?, por haber incumplido una norma jurídica. ¿Por qué? Porque se va a sentir amenazado de percibir una determinada sanción. Otra característica de cómo funciona la norma, según este autor, es la de disponer del poder necesario para, en caso de incumplimiento, y hacer efectiva dicha amenaza. ¿Qué quiere decir? Que si lo que antes habíamos dicho en cuanto a la amenaza ante el incumplimiento de un mandato o de una norma jurídica, ¿sí?, el aplicar esa sanción, va a haber un poder, ¿sí?, que justamente es el que tiene el Estado, para poder hacer efectiva la amenaza. Por ejemplo, si determinado autor de un hecho comete un delito, le va a caber determinada sanción. Por ejemplo, si un juez determina un hecho delictivo y determina de que está tipificado y de por sí viola o incumple sobre la norma jurídica, esa amenaza de percibir una sanción se va a hacer efectiva. Austin sostendrá que las normas consuetudinarias, es decir, aquellas a las que ninguna autoridad le haya otorgado otro carácter, forman parte de lo que se denomina moralidad positiva. Sin embargo, esa positividad no puede ser considerada en modo alguno jurídica, aunque podrá adquirirla por dos vías. Cuando habla de normas consuetudinarias, recuérdese de que está hablando de leyes naturales o derecho natural, ¿sí? Él las va a decir, las va a llevar, las va a sacar de la normativa jurídica y va a decir que son simples moralidades positivas. Estas pueden ser, por ejemplo, en un primer caso, si una costumbre es elevada a rango de ley mediante su aprobación mediante los mecanismos legislativos institucionalmente previstos. ¿Qué quiere decir? De que si hay un mecanismo o una institución legislativa, como puede ser un congreso, ¿sí?, es llevada, por ejemplo, una costumbre, que para hacer una definición corta, la costumbre es un acto repetitivo dentro de una sociedad que no perjudica ni al orden público, ni a la moral, ni a la buena fe, ni a las buenas costumbres. Esa costumbre, si pasa por el Congreso
y es institucionalizada de alguna forma, se puede convertir en ley. Entonces de ahí pasa a ser una norma jurídica. Otra característica de cómo funcionan las normas, o el segundo, para que puedan ser transformados en una norma jurídica, es que cuando haya sido efectivamente adoptada como fundamento de decisiones judiciales. Muchas veces, por ejemplo, más que nada en el sistema anglosajón, el common law, los jueces se abocan mejor dicho, se apoyan en las costumbres, es decir, en los actos repetitivos que la sociedad ha tomado como algo efectivo, algo que siempre está dado. Y si el juez, por ejemplo, puede tomar esa fuente del derecho como algo válido para lograr un fundamento en una decisión judicial, lo puede convertir a esa sentencia que está impregnada de esa costumbre en una norma jurídica. Es decir, que los dos aspectos o las dos vías donde una moralidad positiva, considerada, por ejemplo, la costumbre, se puedan transformar en normas jurídicas, está previsto, por ejemplo, institucionalmente en los órganos legislativos y por otro lado, sino en las sentencias judiciales. Entonces, podemos decir que en síntesis, la regla implícita en la costumbre por sí sola todavía no es derecho. Recién lo será cuando efectivamente sea aplicada por los tribunales. En resumen, podemos decir que la tesis de Austin, conocida como imperativismo, porque habla de órdenes y mandatos, se limita a establecer el criterio de identificación de aquello que denominamos derecho, que se encuentra entonces en el ámbito de los ciudadanos de obedecer a un soberano ante el riesgo cierto de sufrir el mal con el que nos amenaza en caso de incumplimiento. Es como decir, si yo cometo un incumplimiento o cometo un delito, un acto delictivo o un delito, ¿sí? Me va a caber determinada sanción que me la va a estar aplicando ese soberano, que sería el Estado, ¿sí? Y obviamente en un previo hecho a eso, digamos que esta transformación, digamos, del acto delictivo con la fórmula que después viene la sanción, se traduce en una amenaza. Es decir, el riesgo cierto de sufrir el mal con que nos amenaza, ¿sí? Algo que amenaza un soberano ante un incumplimiento de una norma jurídica. Por eso tenemos que decir que Austin reduce el derecho, ¿sí? Reduce el término de derecho en eso, en el mal con el que nos amenaza en caso de incumplimiento de una norma, ¿no? Jurídica. Pero vamos a tener otra definición que va a tratar de superar a Austin, que al paso que da Kelsen en relación a Austin, pasa por advertir que la norma no se agota en el acto de voluntad del soberano. Ya vamos a ver por qué. Porque según Kelsen, una pluralidad de normas constituye un sistema jurídico si la validez de las mismas reposa en última instancia en una norma única, entendiendo que una norma es válida y en consecuencia existe e integra el sistema jurídico si ha sido creada conforme estaba previsto en una norma superior. Obviamente que lo que dice Kelsen es que existe una prelación de normas, un ordenamiento jurídico, un orden jurídico, donde va a haber una norma superior, que en este caso va a ser la Constitución, por ejemplo, de un Estado, que va a tener una pluralidad de normas y que si esa norma jurídica establecida por un órgano legislativo, ¿sí? Va a ser validada siempre y cuando respete el espíritu que ha sido consagrado esa pluralidad de normas instituidas o creadas dentro de una constitución o norma fundamental, ¿sí? Por eso Kelsen habla de una pirámide, donde hay una supremacía constitucional. Ya esto lo vamos a ver, más que nada, en derecho constitucional, y lo vamos a ver también con la función de los jueces cuando hacen control de constitucionalidad, ¿no? Es decir, que ahí hay una jerarquía de normas, ¿sí? Que tienen que estar siempre respetando el espíritu de la norma superior.
Kelsen fue un jurista y filósofo austríaco de origen judío, y nos va a decir que las normas jurídicas tienen la estructura de un juicio, es decir, un enfoque lógico. Según enseña la lógica, el juicio es una relación de conceptos hecha de cierta manera que consta de 3 elementos. Nada más para decir, simplemente que, acordémonos que lo que hace Kelsen es definir una estructura de las normas jurídicas, y lo va a definir como un juicio. Por ejemplo, si yo tengo el ejemplo, el automovilista sobrepasa los 80 km/h, debe pagar una multa. Dentro de esta, digamos, situación o hecho, tenemos por un lado el sujeto, llamado en supuesto, hipótesis, antecedente, condición, y hace referencia a un determinado hecho, en nuestro ejemplo, el caso de exceso de velocidad. ¿Sí? Después tenemos un predicado, denominado disposición o consecuencia jurídica, es decir, hacer referencia a hechos de conducta. Ejemplo, el pago de una multa lo tendrá lugar en el caso de haberse realizado el supuesto normativo. ¿Sí? Y después está la cópula, que relaciona las dos anteriores, las consecuencias jurídicas. Ahora bien, como juicio analizado por la lógica y de acuerdo, según Kelsen, se puede clasificar en una de las siguientes clases. Por ejemplo, Kelsen va a hablar de 2 tipos de juicios. Por un lado tenemos el juicio del ser o enunciativos, que son meramente enunciativos, es decir, afirman algo respecto del sujeto. Este tipo de juicios es propio de las ciencias naturales y los sociológicas, en tanto como la conducta humana, por ejemplo, fruto de la experiencia en función de los hechos físicos o de la observación social. ¿Sí? Ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol, o la ley de las luchas de la clase de Marx. Es decir, básicamente va a hablar de aquellos paradigmas o leyes, mejor dicho, de la naturaleza, ¿sí? Que estas van a ser simplemente ser, es decir, juicios del ser, van a ser enunciados, van, qué sé yo, digamos, aquellas leyes científicas, ¿sí? Que pueden llegar a definir determinadas cuestiones naturales o propiamente de las ciencias sociales. Por eso mismo, Kelsen lo que va a tratar de sostener es que estas van a ser leyes que no van a decirnos un deber ser, sino un ser. Ahora, cuando hablamos de juicios del deber ser, que es la otra clase de tipo de juicios que Kelsen nos habla, nos va a decir que son aquellas que no se basan en la experiencia, sino que establecen un deber ser. Es decir, una consecuencia para determinada hipótesis o condición. La cúpula enlaza la condición con la consecuencia. Aquí se encuadra la norma jurídica. Son normativos porque tienen como función orientar la conducta humana. Hay una diferencia que tiene que ver empírica. Cuando hablamos de juicios del ser, estamos hablando de aquellas leyes que, por ejemplo, uno observa, la observación de la ciencia, uno observa o uno estudia o saca un razonamiento deductivo de determinado aspecto científico, ¿sí? Eso va a ser determinado como algo enunciado o como un juicio de ser. ¿Sí? Ahora, en las normas jurídicas no va a haber un juicio de ser, va a haber un juicio del deber ser, porque en realidad lo que se está observando no es un hecho realizado empíricamente, sino más que nada un juicio hipotético. Es decir, algo que, o una hipótesis o una condición que se va a enlazar a una condición con una consecuencia. Es decir, por ejemplo, el que matare a otro recibirá una pena de 8 a 25 años, como establece el Código Penal argentino. Entonces, si a determinada hipótesis, ¿sí? La cúpula enlaza una condición, recibirá, ¿sí? Como consecuencia una pena de 8 a 25 años. Eso es básicamente lo que quiere decir Kelsen cuando habla del juicio del deber ser, a diferencia del juicio del ser. Ahora bien, si la norma jurídica tiene la estructura de un juicio, es decir, la relación entre una hipótesis o supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, de manera que la concurrencia de ciertas circunstancias determina la aplicación del mandato establecido por la ley, dicho juicio puede ser categórico, hipotético y disyuntivo. Veamos
más o menos qué son estas tres definiciones. Por un lado, el juicio hipotético, que es este que anuncia Kelsen, va a decir que una fórmula nos puede decir, si es A, entonces debe ser N. Si P, entonces Q, es otra manera de decirlo. Acá habla, obviamente, de lo que sería el hecho o la hipótesis, ¿sí? Y luego nos habla de las consecuencias jurídicas. Esta es una forma lógica, es decir, una manera de expresar un juicio. Esta fórmula parte de la hipótesis para llegar a la consecuencia. Volvamos al ejemplo del artículo del Código Penal. El que matare a otro recibirá una pena de 8 a 25 años. Tengo la hipótesis de quien matare a otro, ¿sí? Y luego de eso tengo como relación la consecuencia jurídica. Recibirá una pena de 8 a 25 años. Si es A, entonces debe ser N. Ahora bien, cuando hablamos de juicio categórico, es el que no establece condición alguna. Directamente nos dice debe ser P. Estas normas encierran un mandato u orden. Estos juicios pueden ser formulados positivamente. Debes pagar tal impuesto, o en forma negativa, no debes robar. Digamos que se asimila un poco al juicio o a la manera de que Austin hablaba sobre la norma jurídica. Es decir, se reduce simplemente a un deber ser, que quiere decir no tiene condición. Directamente, o haces algo o no lo haces. O no debes hacer algo o sí debes hacer algo. Entonces, esa es, digamos, el juicio categórico, ¿no? Se reduce sin condición, no hay condición. Y ahora vamos a hablar de juicios disyuntivos. El juicio disyuntivo es el que da opciones. Dado A debe ser P. Dado no P, dado P, no P, debe ser S. ¿Qué nos quiere decir esto? Kelsen sostiene que la norma es un juicio hipotético y completa su teoría sosteniendo que existen en la misma estructura dos normas. Una primaria, que es el acto ilícito más la sanción. Por ejemplo, el que matare a otra recibirá una pena de 8 a 25 años. Y una secundaria, que es el deber jurídico acto lícito, no matar. ¿Sí? Ejemplo, el que vende una cosa debe entregarla, norma secundaria. Si no lo hace, debe serle aplicada una tal sanción, norma primaria. Entonces él la va a definir, por ejemplo, a ese deber ser, con la condición, o mejor dicho, a la norma jurídica tipo juicio hipotético, como un conjunto de dos normas, una norma primaria y una norma secundaria. Pero hay alguien, un autor argentino, Carlos Cosio, que sostiene que la norma es un juicio disyuntivo. Es decir, va a criticar la posición de Kelsen sobre el juicio hipotético porque parece que Kelsen, según este autor Carlos Cosio, desconoce el valor ontológico de la norma secundaria. Su propuesta de estructura lógica de la norma es la siguiente. Dado A debe ser P. Dado no P, debe ser S. Como dijimos, este autor critica a Kelsen porque al desconocer el valor ontológico a la norma secundaria, resulta que el deber jurídico y la facultad correlativa no tienen un lugar intrasistemático en la norma jurídica, con lo que se demuestra que el esquema kelseniano es incompleto, ya que, obviamente, si uno observa, Kelsen va a decir que la norma primaria está más relacionada al hecho con la consecuencia jurídica y la norma secundaria va a estar relacionada simplemente al deber ser, es decir, más cerca de lo que es el juicio categórico, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un deber jurídico determinado, el de cumplir el servicio militar, es porque una norma lo establece. En síntesis, el esquema lógico de la norma jurídica debe contener todos los elementos que encontramos en la experiencia jurídica. ¿Sí? Por ejemplo, y esto hay que prestar atención, esto significa lo siguiente. Dado un hecho con su determinación temporal, debe ser la prestación por un sujeto obligado frente a un sujeto pretensor. O dada la no prestación, es decir, la transgresión, debe ser la sanción por un funcionario obligado ante la comunidad pretensora.
Vamos a un poquito a entender esto, porque acá lo que tenemos es una disyunción. No confundamos la norma primaria y norma secundaria que definía Kelsen, porque ahí está el esquema de Kelsen incompleto, en que en realidad Cosio lo que nos viene a decir es que en realidad son dos juicios hipotéticos los que están unidos por una O, ¿sí? Por ejemplo, si yo debo pagar un impuesto o debo pagarle un monto o una deuda, yo tengo que pagar una deuda a un acreedor, ¿sí? Soy un sujeto obligado ante un sujeto acreedor, ¿sí? Que es el pretensor. Si yo no pago, es decir, produzco una transgresión, tendré una sanción, ¿sí? Por un funcionario obligado ante la comunidad pretensora. ¿Qué quiere decir? Si yo no pago la obligación, por dicho, yo tengo que pagar una obligación. Yo tengo que pagar una obligación a un acreedor, que es el sujeto pretensor. Si yo no pago la obligación que tengo que realizar, el pretensor, ¿sí?, puede dirigirse a un funcionario obligado a que me responda con una sanción. Es decir, que me establezca que yo tengo que reparar aquello que no hice o que produje como transgresión. ¿Sí? El juicio disyuntivo se compone de dos juicios hipotéticos enlazados por la conjunción disyuntiva O, constituyendo una sola estructura unitaria. La primera parte del juicio, conceptualización de la conducta lícita, Cosio la denomina endonorma, que vendría a ser como la norma secundaria de Kelsen, ¿sí? Y a la segunda parte de la conceptualización de la conducta ilícita, por lo tanto, de la sanción, la llama perinorma, que sería la norma primaria. ¿Ok? Yo tengo un deber, ¿sí? Yo tengo que realizar un deber. Si yo no realizo el deber, voy a tener que responderle a través de un tercero, que este sería un juez, ¿sí?, que me va a aplicar a mí una sentencia de reparación o sanción en el caso, por ejemplo, del derecho penal, o una pena. El fundamento de la citada disyuntividad radica en que toda conducta jurídica tiene que ser forzosamente lícita o ilícita. Y solo con dicha estructura disyuntiva es como quedan conceptualizadas ambas posibilidades. ¿Sí? Por último, cabe aclarar que la estructura disyuntiva explicada es válida para cualquier clase de norma jurídica, inclusive la norma penal. En efecto, ejemplificando con el caso del homicidio, tendríamos la siguiente regla, por ejemplo: dada tal situación jurídica, debe ser no matar, o dado el homicidio, debe ser aplicado tal sanción. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, tengo que realizar determinado acto, ¿sí?, la consecuencia jurídica debe ser no matar dentro de ese determinado acto, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy médico, tengo que realizar una operación, ¿sí? Lo que yo no debo es matar al paciente. Ahora, si yo mato al paciente por ser, digamos, negligente ante mi accionar, tengo que recibir una sanción, ¿sí? Es decir, la misma norma, el deber no matar, también se hace la conjunción con la O, ¿sí?, de que si yo lo llego a matar, recibiré una sanción. Ambas cosas tienen que estar unidas por la conjunción O. La estructura lógica de una norma jurídica corresponde al disjuicio dado el supuesto jurídico, es decir, un hecho antecedente señala a otro hecho no como algo que ocurrirá necesariamente, sino como algo que debe ser. Entonces, tenemos dos situaciones acá para tener en cuenta. Es válido el juicio hipotético del deber ser, porque obviamente los legisladores hacen un hipotético hecho, ¿sí?, y le aplican una determinada consecuencia jurídica. Ahora, lo que Carlos Cosio viene a decir
es que a ese determinado hecho en forma negativa, ¿sí? Tal vez la consecuencia jurídica va a estar en la, digamos, en la norma, la perinorma, ¿sí? De la que él establece. Por ejemplo, como dije antes, si yo soy médico y tengo el deber de operar a un paciente, que se vendría a ser digamos, el deber que yo tengo que hacer, la situación jurídica que tengo que hacer, si yo mato al paciente por negligencia, debida infundada, ¿sí? O demás, yo tengo que recibir una sanción. ¿Ok? Bueno, hasta acá más o menos hemos, creo, pasado por los diferentes o las diferentes conceptualizaciones, por ejemplo, de estos tres autores, de cómo van más o menos primero definiendo lo que es la norma jurídica y estableciendo por qué es jurídica, y además de eso también poniendo un poco en claro la delimitación de la estructura que tiene la norma jurídica, como dice Kelsen, a través de lo que es un juicio hipotético, que es la lógica que Kelsen va a definir la estructura, digamos, de esa norma jurídica, o por ejemplo el juicio disyuntivo de Carlos Cosios, que viene a decir, a ver, lo que dice Kelsen es incompleto y es necesario poner la norma en negativo para saber bien cómo tiene que estar compuesta. Es decir, tenemos las dos situaciones, ¿no? Y esto no deja tampoco a reconocer, por ejemplo, a Austin, donde redujo, digamos, la terminología de lo que sería la norma jurídica en órdenes y mandatos, ¿no? Entonces es importante tener esta conceptualización. Siempre recuerden, y esta es la aclaración que hacemos en todos los videos, no dejen la bibliografía aparte, no traten de aportar y completar con mucha bibliografía. Hay muchos autores más que también hablan de la norma jurídica, y es importante que para estas conceptualizaciones, que esto simplemente viene a traerles unas ideas de por qué habla, por ejemplo, Kelsen del deber ser, o del ser, o por qué Cosio viene a rebatir a Kelsen con otro tipo de juicio de lo que sería la norma jurídica, o por qué está Austin precursor de lo que es la norma jurídica y tratar de separar de lo que es la moralidad. Es importante que esas ideas que acabamos de mencionar, que ustedes las completen o la abarquen con mucha más bibliografía de carácter esencial, ¿sí? Porque eso les va a traer, digamos, una noción de todo lo que es la norma jurídica mucho más completa y mucho más efectiva, tal vez a la hora de responder un examen, o mismo para interpretar una ley, o mismo para interpretar una norma, y eso les va a traer mejores resultados, ¿sí? Así que bueno, les recomiendo que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en la fanpage de Facebook, y recuerden que vamos a estar publicando más videos, ¿sí? Tutoriales referidos al derecho, a la criminalística y a la técnica de estudio. No se olviden de activar la campanita para recibir las notificaciones de los videos que vayamos subiendo. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. La programación no es el lenguaje. Y a tus hijos les encantará aprenderla. Crearán apps,
Bienvenidos a mi intención es que los estudiantes puedan conocer y aplicar este procedimiento a los diversos artículos que leerán en el transcurso de la unidad escolar de Ignacio Diego, con el objeto de la mejor comprensión de cada uno de ellos. En primer lugar, es necesario conocer qué es una norma jurídica. Para ello, he seleccionado algunos conceptos para su mejor comprensión. Citando acá maneras, podemos definirlas como la regla que expresa un deber ser coactivo, es decir, que confiera cierto acto en carácter de acto jurídico o antijurídico. Las normas jurídicas que llamaremos de conducta expresan en forma imperativa una relación de necesidad moral. Esta relación, al ser conocida por el hombre, se hace para él una exigencia racional que llamaremos deber. Para que la norma jurídica tenga carácter como tal, es necesario que se encuentren cuatro elementos imprescindibles de ella, encontrándose primero la generalidad, la legitimidad, la imperatividad y por último la coercibilidad. Cuando hablamos de generalidad, significa que debe ser aplicable a todo el conglomerado, llámese región, país o mundo. Cuando hablamos de legitimidad, significa que debe crearse de acuerdo con los procedimientos establecidos para su formación, es decir, que depende de una legitimidad formal, que es intrínseca a la norma, y de una legitimidad material, que es en cuanto se contiene. En el caso de la imperatividad, radica porque la norma no aconseja, ni persuade, ni trata de convencer, simplemente impone un deber. La coercibilidad es un elemento que, al igual que la imperatividad, distingue la norma jurídica de otro tipo de norma, debido a que ésta da la obligación o la posibilidad lógica de imponer una sanción en caso de no ser cumplida. Una vez comprendida la definición de la norma jurídica, pasamos al estudio de la estructura lógica de ella, diciendo que no es más que enlazar determinados supuestos de hecho con determinadas consecuencias jurídicas. Ahora bien, ¿qué significan estos tres elementos? Podemos definirlos rápidamente, diciendo que el supuesto de hecho es el conjunto de requisitos establecidos en la norma, de cuya realización se hace depender la producción de los efectos jurídicos. Las consecuencias jurídicas son los efectos jurídicos que la norma atribuye a la realización de los requisitos establecidos en ella. Y el nexo es el vínculo del deber ser, es el que enlaza el supuesto de hecho según las distintas maneras de entender el deber. Para entender esto, por un ejemplo, citamos el artículo 1185 del Código Civil, que es fuente y referencia aplicada en la doctrina venezolana. Leemos con atención el artículo diciendo: el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a reparar. Como podemos observar, encontramos los tres elementos que conforman la estructura lógica de la norma jurídica, ya que el supuesto de hecho lo compone la primera parte del artículo, donde nos dice que el que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro. En cambio, la consecuencia jurídica se basa en que la persona está obligada a reparar. Y podemos observar bien el nexo que se encuentra aquí, que es el conector de todo eso, que está completo. Cabe resaltar que no todas las normas que se encuentran en el concepto jurídico se evidencia la estructura lógica de la norma jurídica. Algunas se encuentran de manera sobreentendida. De igual manera, existe una doble estructura lógica de la norma jurídica. Esta no ocurre en todas las normas jurídicas, pero en el ciclo completo del derecho requiere de estas dos composiciones en la pasada. Si A debe ser B, si no es B, debe ser X, donde S es la sanción. Ilustremos un ejemplo con el artículo anteriormente dicho, el artículo 1185, para poder observar la doble estructura lógica de la norma jurídica. Comenzamos aquí. El que con intención, o por negligencia, o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a reparar. Esta es la primera estructura lógica, donde se encuentra el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica, que conforman la primera variable de esta doble estructura. Si A debe ser B. Cuando hablamos de la doble estructura, podemos anexarlo a este artículo. Si no repara el daño, debe ser sancionado. Esta conforma la segunda variable de la doble estructura. Si no es B, debe ser S, donde S
es la sanción. Coloquemos otro ejemplo, pero en el caso del Código Penal, el artículo 267. Leemos por la atención. El funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir, ni aún temporalmente, del lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su condena, será castigado con prisión de 15 días a 6 meses. En el caso de que por causa de aquel permiso el detenido sentenciado llegue a fugarse, la prisión será de 3 meses a 2 años. Revisemos la primera estructura lógica. Encontramos el primer supuesto de hecho o los supuestos de hecho y la consecuencia jurídica. El primer supuesto de hecho lo compone el funcionario público que, encargado de la custodia o conducción de algún detenido o sentenciado, le permita, sin estar para ello autorizado, salir y aún temporalmente del lugar en que debe permanecer detenido o del lugar en que debe sufrir su condena. La consecuencia jurídica sería que está castigado o sería castigado con prisión de 15 días a 6 meses. Esta compone la primera variable de la normativa, si A debe ser B, el supuesto de hecho y su consecuencia jurídica. Si seguimos a la doble estructura, donde la segunda variable debe ser, si no es B, debe ser esa, lo conforme el segundo aparte, que dice, en el caso de que por causa de este permiso, el detenido o sentenciado llegue a fugarse, la prisión será de 3 meses a 2 años. Espero que esta breve información les haya permitido aclarar algunas dudas con respecto a la estructura y doble estructura lógica de la norma jurídica. Al principio cuesta un poco conocer cuál es cada una o cuál es cada elemento, más en algunos casos donde las normas no son tan evidentes como las que tomamos en el nivel cultural. Pero a medida que practiquen, mejorarán la comprensión de la misma. Para ello, revise el artículo y verifique que se cumpla con los elementos que transforman la estructura lógica de la norma jurídica. Algunos problemas. La programación no es el lenguaje del futuro. Y a tus hijos les encantará aprenderla. Crearán apps, bienvenidos a la segunda clase virtual de la función. En esta jornada hablaremos del tema básico denominado la norma jurídica activa. Como ustedes se recordarán, en la clase anterior hablamos de los fundamentales. Hemos indicado que eran las categorías de soluciones sobre los fines sin las cuales esta no puede existir interpretar o entenderse un modelamiento. Dentro de la clasificación de los conceptos jurídicos fundamentales, tenemos los conceptos jurídicos fundamentales formales. Esta clasificación básica y elemental se encuentra en forma respiratoria. El jurídico fundamental formal, la norma jurídica. De esto tratará la clase de esta jornada. Muy bien. En el curso de introducción al derecho 1, habíamos hablado que era. Ustedes se recordarán que habíamos utilizado que la norma jurídica era la disposición legal que regula la conducta de las personas con carácter administrativo y de cumplimiento de obligatorio. Esta disposición legal que regula la conducta de las personas con carácter administrativo y de cumplimiento obligatorio y la norma jurídica contiene dos elementos. Los dos elementos que estructuran a la norma jurídica son: uno, texto jurídico; y dos,
consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. Cuando usted escuche consecuencia jurídica o consecuencia de derecho es lo mismo. Son sinónimos que se utilizan para identificar uno de los elementos que estructuran la norma jurídica. Recordemos, los elementos que estructuran la norma jurídica son: 1, texto jurídico; 2, consecuencia jurídica o consecuencia de derecho. ¿Qué se entiende por supuesto jurídico? El supuesto jurídico en jóvenes se define como la hipótesis de cuya realización depende de que se actualicen las consecuencias de derecho. Cuando el legislador cuadra conductas de las normas jurídicas, lo que regula son hipótesis o prácticamente referencias de encuadramiento de tipo de conductas humanas. Cuando esas conductas humanas se realizan, se producen consecuencias jurídicas. Y a estas hipótesis que sirven para la relación de consecuencias jurídicas en los derechos se denominan supuestos jurídicos. El otro elemento estructural de la norma jurídica es la consecuencia jurídica, o también quiero denominar consecuencia de derecho. Las consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas es la enunciación de un deber ser o de un derecho. La existencia está condicionada por la realización de los efectos jurídicos. Es decir, que para que una consecuencia jurídica nazca o se surja a la vida jurídica, es necesario que se manifieste un supuesto jurídico, una hipótesis, un encuadramiento de una facultad humana. Y más adelante vamos a ver cómo se manifiestan estas consecuencias jurídicas, consecuencias de derecho. Existe también una clasificación de los supuestos jurídicos. Tradicionalmente son las siguientes. La primera clasificación es atendiendo a la relación que realiza el supuesto jurídico, y la segunda clasificación es atendiendo a la norma jurídica que los contiene. Atendiendo a la relación que contiene los supuestos jurídicos, estos pueden ser independientes y dependientes. Los supuestos jurídicos independientes son aquellos supuestos que producen por sí mismos consecuencias jurídicas. Quiere decir que no necesita de la existencia de otros supuestos jurídicos para que nazcan a la vida jurídica. Ellos se denominan supuestos jurídicos independientes. Reitero, porque producen por sí mismos consecuencias jurídicas. Un ejemplo de un supuesto jurídico dependiente lo encontramos en el artículo 78 del Código Civil, que establece la institución del matrimonio y de los derechos y obligaciones que de ellos se derivan. Tenemos el artículo 78 del Código Civil, que lo indica. Ese artículo 78 del Código Civil regula lo que es el matrimonio con social. Indica: el matrimonio es una institución social por la que el hombre y una mujer se unen legalmente, con ánimo de permanencia, con el fin de vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Cuando un hombre o una mujer en Guatemala surgen legalmente matrimonio, surgen derechos y obligaciones. Estos derechos y obligaciones que surgen del matrimonio lo tenemos también regulados en el artículo 108 y al 112 del Código Civil. Usted lo puede leer texto para llevar una ampliación más, y todo esto lo entendemos como supuestos jurídicos independientes. Quiere decir, ese artículo 78 del Código Civil es efectivamente el ejemplo típico de un supuesto jurídico independiente, porque al nacer a la vía jurídica se produce como consecuencias jurídicas los propios derechos y obligaciones que es de la institución del matrimonio civil. Ahora bien, analicemos los supuestos jurídicos independientes. Se llama dependientes porque son aquellos que solo valen en relación de otro supuesto jurídico o de otra norma jurídica. O sea que necesita que se manifieste una norma jurídica previa
para que ese supuesto jurídico no produzca consecuencias de derecho. Es decir, eso se llama dependiente, porque necesita que previamente se realice otra norma jurídica para que este supuesto jurídico produzca los resultados deseados. Un ejemplo típico de supuesto jurídico dependiente, supuesto jurídico dependiente lo tenemos en el artículo 102 del Código Civil. Establece la obligación del funcionario que haya autorizado el matrimonio de enviar a registro civil respectivo, dice, copia certificada del acta o aviso sustanciado de la celebración del matrimonio. En otras palabras, esta norma jurídica contiene un supuesto jurídico. Solo puede realizarse si se ha realizado antes el supuesto jurídico del matrimonio. Por eso se llama supuesto jurídico dependiente, porque necesitan de la existencia previa de otra norma jurídica para que puedan hacer a esta vida jurídica. La segunda clasificación de los supuestos jurídicos es atendiendo a la norma que los contiene. Y atendiendo a la norma que los contiene, los supuestos jurídicos pueden ser simples y complejos. Tenemos cuáles son los supuestos jurídicos simples. Son aquellos supuestos jurídicos simples si la norma jurídica contiene un solo supuesto o hipótesis normativa. Ejemplo típico, un supuesto jurídico simple es el artículo 8 del Código Civil, y indica lo siguiente. Veremos que indica el artículo 8. Dice, capacidad. La capacidad del ejercicio de los derechos civiles se adquiere con la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Quiere decir que la única condición que indica el artículo 8 del Código Civil para cumplir la mayoría de edad de Guatemala es tener 18 años. O sea, solo establece una sola hipótesis, una sola condición. Por eso es un supuesto jurídico simple, porque se dice que al cumplir la mayoría de edad de Guatemala a los 18 años se adquiere la capacidad civil. Y esto es la única condición que establece este supuesto simple con la norma jurídica para que produzca sus resultados en las consecuencias jurídicas. Ahora bien, pasemos a los supuestos jurídicos complejos. Se denomina supuestos jurídicos complejos cuando la norma jurídica contiene dos o más hipótesis normativas. Ejemplo de un supuesto jurídico complejo es el artículo 8 del Código Civil. Analicemos. El artículo 8 del Código 5, del Código Civil indica. Artículo 5. El que constante y públicamente use nombre propio o apellido distinto del que consta en su partida de nacimiento, o use incompleto su nombre, o omita alguno de los apellidos que le corresponden, puede establecer su identificación por medio de declaración jurada hecha en escritura pública por la misma persona si fuere mayor de edad o por sus padres que ejerzan la patria potestad. También podrá hacerse por cualquier persona que tenga interés en la identificación conforme el procedimiento establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bien, si estamos viendo prácticamente esta situación, podemos identificar. Se llaman supuestos jurídicos complejos porque necesitan de varias hipótesis para que produzcan sus resultados en diferentes condiciones. Luego se llaman complejos cuando la norma jurídica contiene dos o más supuestos jurídicos normativos. En el artículo 5 del Código Civil encontramos tres. Eso es en relación, este artículo lo que regula es en relación a la identificación de persona o de nombre. Y así, ¿quiénes están obligados a identificarse en Guatemala? ¿Su nombre de persona? Siguiente. 1. El que constante y públicamente usa nombre propio o apellido distinto del que conste su partida de nacimiento. Primero. Pues, 2. O también use incompleto su nombre. Segundo supuesto. O omita alguno de los apellidos que le correspondan. Tercer supuesto. Quiere decir que el artículo 5 del Código Civil
es un supuesto jurídico complejo porque la norma jurídica contiene dos o más supuestos jurídicos normativos. Hablemos a continuación de las consecuencias del derecho. Ya se ha definido que las consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas, son todas aquellas situaciones jurídicas concretas que sobrevienen por virtud de la realización de los distintos supuestos jurídicos previstos en la norma jurídica. Las consecuencias jurídicas se manifiestan en las siguientes condiciones. 1. Creación. 2. Transmisión. 3. Modificación. 4. Extinción de derechos y obligaciones. Tenemos la primera condición de las consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas. 1. Nacimiento de derechos y obligaciones. Cuando su nombre lo indica, los sujetos de la relación jurídica adquieren derechos y obligaciones que no tenían antes. Ejemplo, cuando un trabajador celebra un contrato individual de trabajo, el patrono nace para el trabajador el derecho a devengar un salario y la obligación de prestar un servicio. 2. Transmisión de derechos y obligaciones. Transmitir significa trasladar a otro lo que hasta ese momento era nuestro. Ejemplo, cuando se celebra un contrato de compraventa, se está transmitiendo el derecho de propiedad sobre la cosa vendida. 3. Manifestación. Modificación de derechos y obligaciones. Modificar significa pasar de una situación a otra. Ejemplo, los que se casan modifican su estado civil de solteros a casados. 4. Manifestación se denomina extinción de derechos y obligaciones. Los sujetos de la relación jurídica dejan de tener los derechos y obligaciones que se han creado. Por ejemplo, por la mayoría de edad, se extingue la obligación por parte de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos y estos la obligación de exigirlos. Bien. Entonces tenemos que las consecuencias de derecho se manifiestan en 4 ámbitos. Nacimiento o creación. 2. Transmisión. 3. Modificación. 4. Extinción de derechos y obligaciones. Pero déjenme indicarles, estudiantes, que las consecuencias de derechos se manifiestan especialmente en 2 formas correlativas. ¿Cuáles son esas 2 formas correlativas en las cuales se manifiestan las consecuencias de derecho o consecuencias jurídicas? 1. Derecho subjetivo. 2. El deber jurídico. El derecho subjetivo es la facultad que tiene una persona o un sujeto para ejecutar determinada conducta o abstenerse de hacerlo, o para exigir de otra persona el cumplimiento de su deber. Son derechos personales que tienen los individuos para hacer o no hacer, o exigir a otra persona el cumplimiento de sus obligaciones o deberes jurídicos. La segunda manifestación correlativa a las consecuencias jurídicas son el deber jurídico. El deber jurídico es la restricción de la libertad jurídica del exterior de una persona derivada de la facultad concedida a una u otras de exigir aplicar cierta conducta positiva o negativa. Los derechos, los deberes jurídicos, prácticamente es la obligación que tiene cualquier persona de cumplir con los mismos. A ellos se denominan deberes jurídicos. Y por último, hablemos de la relación de causalidad jurídica. La relación de causalidad jurídica es una situación de una categoría dialéctica. Dice que no existe contenido sin forma ni forma con contenido. Esta se manifiesta, esa relación de causalidad jurídica se manifiesta en que no existe una causa sin su respectivo efecto. ¿Qué quiere indicar? El mismo. Simple y sencillamente que para que se dé un supuesto jurídico debe estar condicionado por su resultado, la consecuencia jurídica. También se indica que para que la consecuencia jurídica se realice es necesario o indispensable que la norma jurídica contenga su respectivo supuesto jurídico. Es una relación condicional para que ambos elementos que forman la parte de la estructura de la norma jurídica se manifiesten. Quiere decir que no puede existir supuesto jurídico ni su consecuencia
consecuencia jurídica. Y que para que se manifieste una consecuencia jurídica es necesario, es indispensable, que exista un supuesto jurídico. Porque ambos, acuérdense, son elementos básicos, condicionales e indispensables que estructuran a la norma jurídica. También debe tenerse presente la existencia del supuesto jurídico y su organización. Cuando existe el supuesto jurídico y su posible realización, la relación es de tipo contingente, porque puede o no manifestarse la consecuencia jurídica. Y entre la realización del supuesto jurídico y la producción efectiva de las consecuencias jurídicas y de su derecho efectivo de cumplimiento y ejercicio, relación innecesaria. ¿Cuándo existe una relación necesaria? Cuando el supuesto jurídico se manifiesta concretamente y produce sus consecuencias jurídicas. Es decir, que puede ser nacimiento, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones. Esta relación será necesaria. Si no se manifiestan las consecuencias jurídicas, la relación será de tipo contingente. Con esto vamos a poder estructurar lo que hemos dicho con esta gráfica que le vamos a enseñar en la pizarra, jóvenes, para que ustedes tengan una visión más amplia de lo que estamos hablando de la norma jurídica. Estamos hablando de la norma jurídica y vamos a delimitar definitivamente para que ustedes tengan una ilustración básica e indispensable de la misma. Vamos a ver aquí. Seguimos un poquito más para ampliar la imagen, jóvenes. Vamos a ver, permítanme. Tenemos un poquito más la imagen, ¿verdad? Ustedes arriba tienen la norma jurídica. La norma jurídica. Habíamos dicho que la norma jurídica es la disposición legal que regula la conducta de la persona de carácter adquisitivo y de cumplimiento obligatorio. La norma jurídica se estructura de dos elementos: supuesto jurídico y consecuencia de derecho. El supuesto jurídico, de este lado miran ustedes que es la hipótesis que se encuentra contenida en la norma jurídica. Los supuestos jurídicos, como vamos a ver más adelante, pueden manifestarse a través del hecho y el acto jurídico. Son las formas en las cuales el supuesto jurídico o hipótesis puede realizarse. Por ello, la relación entre el supuesto y su forma de realizarse es de tipo contingente, lo que significa que la existencia de la norma no determina el hecho de la realización de un supuesto jurídico, porque si no produce sus consecuencias jurídicas, no puede ser un supuesto jurídico necesario. Su relación será de tipo contingente. Pero también tenemos que tener presente que la relación del supuesto jurídico a través del hecho del acto jurídico surge una relación de tipo y de carácter necesario, porque les había indicado que esta produce consecuencias jurídicas, que puede consistir en el nacimiento, transmisión, modificación, extinción de derechos y obligaciones. El vínculo en los cuales se manifiestan las consecuencias jurídicas es de carácter efectivo contingente. Esto explica Maine, lo indica de la forma siguiente manera: la existencia de un deber jurídico no implica su observancia, y la adquisición de un derecho determina en todo caso su pleno ejercicio. Es posible tener una obligación y no cumplir las obligaciones de obtener derechos subjetivos, no hacerlos valer, porque se puede hacer esas manifestaciones, pero cuando se hacen valer, la relación será de tipo necesaria, porque genera consecuencias jurídicas que nacimiento, transmisión, modificación y extinción de derechos y obligaciones. Miramos que los supuestos jurídicos se producen por hechos y actos jurídicos. De las consecuencias de derecho existe una ley de causalidad jurídica en nacimiento, transmisión y extinción de derechos y obligaciones. Y las formas correlativas, las dos formas correlativas de las cuales se producen las consecuencias jurídicas es el derecho subjetivo y el deber jurídico, es en el ejercicio de las facultades del derecho subjetivo y el cumplimiento de los deberes jurídicos
correspondientes, que son las obligaciones. Y esto dan como resultado final una sanción para el cumplimiento de las mismas, y si no se cumple, la coacción, la intervención inmediata del Estado a través de su facultad coercitiva. Con esto podemos ver la estructura básica de lo que es la norma jurídica. De esto, lógicamente, nos vamos a pasar este mapa conceptual para que usted lo tenga en su video, en su material de estudio. Como hemos visto, jóvenes, este es el enlace jurídico de la relación de causalidad jurídica, que se manifiesta en que no existe causa sin efecto. Quiere decir que toda consecuencia jurídica debe de contenerse en supuesto jurídico, y todo supuesto jurídico debe de tener consecuencia jurídica. Con esto terminamos la clase de esta jornada, que recuérdense que lo que vimos hoy es la norma jurídica y su estructura. Reitero, cualquier duda, comentario tenido, usted puede hacer sobre la clase de este día, lo puede hacer a través del enlace que tenemos prácticamente en la plataforma que está visualizada, o en WhatsApp, y gustosamente estaré agradeciendo sus dudas y comentarios, interactuando con ustedes. Les deseo un feliz día, jóvenes, y espero que prácticamente la clase hoy cumpla con los sentidos deseados. Buenas tardes y buenas noches para todos. Adicionalmente, nos vemos en la próxima clase. Con estos videos que se acaban de conectar, digo, pues prácticamente está los subtemas, lo que es la estructura lógica de la norma jurídica, su naturaleza y su funcionalidad. Pasemos ahora a verlo más detallado con la síntesis de esta semana que está en plataforma. Por favor, me avisan cuando ya esté. Listo, profe. Ok, miren. Lo que hablaba en los videos anteriores, bueno, hablan de, ya habíamos visto las características de la norma, la diferenciación con la norma moral, estamos hablando de la norma jurídica. Aquí vemos donde dice una norma jurídica es una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano prescrita por una autoridad, por eso es heterónoma, porque no es por nuestra voluntad, ya la autoridad impone la norma para que la cumplamos, cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción y generalmente impone deberes, pero también confiere derechos. Existen varias definiciones de la norma jurídica, no varias, hay un sinfín de definiciones de lo que es la norma jurídica, pero en esencia se refiere pues prácticamente a la cuestión de una regla de conducta. Para introducirnos a su estudio, preferimos una de carácter lógico jurídico y en este sentido diremos que la norma jurídica es un mandato de que cierto supuesto, hay una hipótesis en la norma que se debe de cumplir. Ese es el supuesto. Cuando escucha la palabra supuesto, está hablando de una hipótesis, una teoría. Que debe seguir lógico-jurídicamente una consecuencia. En esa hipótesis está prevista también la consecuencia respecto al caso de que se incumpla. Estando respaldado por la fuerza del Estado para caso de su eventual incumplimiento. Es lo que ya habíamos visto anteriormente como coercibilidad. O sea, el aparato del Estado tiene la fuerza coactiva para hacer cumplir la ley. Por eso, una ley nosotros no es como la moral, que nosotros nos imponemos nuestras obligaciones según sea nuestra conciencia, sino que la norma jurídica ya está legislada, ya está publicada, y si está vigente hay que cumplir. Y si no la cumples, pues está la fuerza coactiva del Estado
para que te obliguen a cumplir. Aquí mencionan una fórmula. La norma jurídica toma esta forma: S, entonces C. Si S, entonces C. La norma jurídica tiene tres elementos que conforman su estructura interna. Tenemos el supuesto de hecho, que se vio en los 3 videos, que es aquella hipótesis que de ocurrir desencadenará una consecuencia, que es nada más que el efecto atribuido por el derecho de la verificación, de que se va a verificar lo que dice el supuesto de hecho en la realidad. Y acá se menciona el autor, y normalmente el médico está llena de corrupción. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si la norma X menciona, vamos a hablar de un delito, el de homicidio, el que prive de la vida, comete el delito de homicidio, el que priva de la vida a otra persona, ese es el supuesto de hecho. El que comete el delito de homicidio se hará acreedor a desde tantos años a tantos años de prisión. Bueno, ahí está incluso la consecuencia. Cometes eso que está prohibido, que se te va a imponer una sanción, que es cárcel, y ahí está, a través de una sanción. Esa es la consecuencia. ¿Qué pasa? Eso es, llamamos el supuesto, la hipótesis. Ahí está. Cuando una persona despliega una conducta en la cual priva de la vida a otra persona, o sea, la mata, podríamos estar mencionando que esa hipótesis que está prevista en la norma se está actualizando en la especie. ¿Qué quiere decir eso? Que se está actualizando en la realidad, porque hay una persona que desplegó una conducta que es precisamente la que tiene prohibida esa norma que prevé el delito de homicidio, lo que no se debe de hacer. Entonces, por eso se menciona en lo que se viene aquí, es la verificación del supuesto en la realidad. Y efectivamente, lo que aconteció en la realidad es lo que la norma está prohibiendo que no debe de ser, pero en la realidad se cometió. Entonces, lógicamente esa norma se va a aplicar para dicho caso. Pero la consecuencia jurídica, bueno, va a haber una denuncia, se va a seguir una carpeta de investigación, va a llegar a esto a los jueces de control, después a un tribunal de enjuiciamiento, o sea, va a haber un juicio penal, hasta que haya una sentencia y se le aplique la sanción que dice esa norma, porque incumplió lo que dice la misma, o sea, incumplió con el supuesto de hecho, que prevé un deber ser, o sea, no debes de matar, pero se da el caso, por eso se menciona que la verificación del supuesto, o sea, de la hipótesis, con la realidad, con lo que aconteció, con un caso concreto, como dice la chaviza, ¿no? Con un caso X. Aquí también se va a ver que hay, como parte del tema, la distinción de otras reglas. Se diferencia de otras normas de conducta en su carácter heterónomo. O sea, ya habíamos estudiado anteriormente qué consistía la heteronomía. Ya se les acaba de mencionar que la norma jurídica es impuesta por otra persona, en este caso vamos a hablar del Estado, y no por ti mismo, como podrías hacer con normas morales. Es bilateral porque frente al sujeto obligado a cumplir la norma, existe otro facultado para exigir su cumplimiento. Tenemos que es coercible, ya hablamos de exigible por medio de sanciones, dada la posibilidad legítima de recurrir al uso de la fuerza socialmente organizada en caso de su incumplimiento. Y tenemos, y es externa, no importa el cumplimiento de la norma, no el estar convencido de la misma, o sea, al Estado, a la sociedad, en este caso es a la que se le afecta con una casilla de Estado que responde a través de la coerción,
No le interesa si tienes cargo de conciencia, porque si ya te arrepentiste, que simple y sencillamente la conducta que realizaste fue externa, porque una de las características de la norma jurídica es que es externa, y por lo tanto vas a ser acreedor a una sanción. Las normas jurídicas pueden diferenciarse de las reglas de derecho porque las primeras tienen intención prescriptiva, mientras que las reglas tienen carácter descriptivo. Además, el término está muy relacionado con el del derecho. A este concepto puede atribuírsele diferentes sentidos, siendo uno de los más recurrentes el de ordenamiento o sistema de normas jurídicas. La relación entre ordenamiento jurídico y norma es la que existe entre el todo y una parte. Es de carácter cuantitativo. El ordenamiento jurídico está formado por el conjunto de las normas jurídicas. Es común que se confunda el concepto de norma jurídica con el de ley o bien legislación. Sin embargo, la ley es un tipo de norma jurídica, pero no todas las normas son leyes. Recuerden la pirámide de Kelsen, que es donde señala la jerarquía de las normas jurídicas. O sea, hay unas que tienen mayor jerarquía que otras. Acuérdense que en la punta de la pirámide está la Constitución. Y así van bajando por las leyes federales, los códigos estatales, los decretos, los reglamentos municipales, hasta llegar a la base, que son las normas jurídicas individualizadas, que se les llama así porque solo obligan a las personas a las que van destinadas, como un contrato, una sentencia, etcétera. No obligan a todos. La sentencia solo obliga a las personas que se mencionan en la misma. Y el contrato, pues solo a las personas que se obligaron por medio del mismo. Por eso se llama, es la base de la pirámide. Si vemos todo eso de la Constitución hacia abajo en la pirámide, estamos hablando de puras normas. Normas en términos general. Podemos decir que toda ley es una norma, pero no toda norma es una ley, porque puede ser una constitución, puede ser un tratado internacional, puede ser un código, puede ser un reglamento, puede ser un decreto, etc. Eso en términos general es norma. Bueno, la función de la norma es motivadora. ¿Por qué? La norma procura que no se quebranten las condiciones y las normas de convivencia y en especial que no se dañen bienes jurídicos. O sea, busca la sana convivencia, la paz en las relaciones humanas. Obviamente, también está inmerso lo que es el respeto. Por eso habla de que no se dañen bienes jurídicos. Yo tengo que respetar tu vida, respetar tu patrimonio, respetar tus cosas, porque también el derecho, si está compuesto por normas jurídicas para regular esas relaciones, también debe prevalecer el respeto. Ya don Benito Juárez lo había señalado, el derecho al respeto, el respeto, así, bueno, habla de las naciones del mundo, el respeto al derecho ajeno es la paz. Si tú respetas el derecho del prójimo, para la paz. Y lógicamente debe haber también una correspondencia por parte de ti para que, digo, tú puedes respetar, pero puede ser que la otra persona no respete, entonces ahí está el procedimiento. Pero bueno, para eso entonces está el derecho. Valer en caso de incumplimiento, falta de respeto a tu derecho. No solo por el prójimo, también si una autoridad viola algún derecho tuyo, pues tienes ahí los mecanismos legales y sobre todo el juicio de amparo. Juicio de amparo contra actos de las autoridades que vulneren las garantías individuales. Posteriormente, en esta subsíntesis van a encontrar las clasificaciones
de las normas según el tema que se mencione. Por ejemplo, aquí tenemos las clasificaciones en función de la voluntad del individuo, que pueden ser imperativas o pueden ser dispositivas. Hay una clasificación hartiana. Hart señalaba que lo que diferencia el derecho de otros sistemas normativos es que está formado por otros sistemas de normas que son las primarias y las secundarias. Las normas primarias son las normas de conducta, las normas de comportamiento y que califican algo como prohibido, permitido y obligatorio. Dichas normas imponen deberes y crean obligaciones, mientras que las secundarias pueden ser públicas o pueden ser privadas. Las normas secundarias son las normas que no tienen por objeto crear obligaciones, sino más bien atribuir poderes o facultades. Las normas secundarias se introducen para remediar los defectos que parece que tiene un sistema del derecho en el cual haya normas primarias solamente. Estos defectos serían, primero, la falta de certeza, que se remedia con las normas de reconocimiento. Segundo, la inmovilidad, que se subsana mediante la norma de cambio que vamos a ver a continuación. Y tercero, la ineficacia, que se pretende superar mediante las normas de adjudicación. Pero ¿qué son las normas de cambio que pueden visualizar aquí en la pantalla? Son aquellas normas que nos indican cómo pueden derogarse total o parcialmente las normas del ordenamiento jurídico. Vamos a poner un ejemplo. La Constitución mexicana, para que se pueda adicionar o reformar, requiere de un procedimiento especial. Por eso, una de sus características que tiene esta Constitución es que es rígida. Rígida se refiere a que para poderla reformar se necesita un procedimiento especial. Se necesita la mayoría del Congreso de la Unión y la mayoría calificada, 2/3 partes, y la mayoría de las legislaturas de los estados, o sea, de las cámaras de diputados de los estados, para que entonces se pueda aprobar una reforma. No es un procedimiento fácil, sería un procedimiento flexible, no es rígida, precisamente porque requiere procedimiento especial en cuanto a la aprobación del Congreso de la Unión, y una vez aprobado, bueno, la mayoría de las legislaturas de los estados. Y van a ver también en su síntesis, ya se nos está acabando el tiempo, otras clasificaciones, y aquí están los temas, atendiendo aquí, se vienen estas clasificaciones, como pueden ustedes ver. Son 20 y tantas, a ver, 26 tipos de normas, atendiendo a sus clasificaciones que se mencionan en la síntesis. Bueno, aquí una norma jurídica positiva es una regla que en derecho rige imperativamente la conducta de las personas en sus relaciones sociales y cuya observancia garantiza el Estado mediante ¿qué? La coercibilidad y las sanciones. Las causas, la racionalidad, ¿a qué se refiere? Es la adaptación del contenido como medio de acto para el fin de la norma. Bilateralidad que afecta a los demás, porque siempre va a haber frente de ti alguien que decide el cumplimiento. La coercitividad, la exigibilidad de la norma. El derecho humano es un conjunto de normas jurídicas cuyo fin es coordinar la convivencia de la comunidad en los distintos tiempos y lugares, basándose en el derecho natural. Hay una corriente que estudia el derecho natural, que es el justnaturalismo. Y bueno, aquí en este aspecto vamos a mencionar que los siguientes tipos de derechos. Por ejemplo, en el positivismo, el derecho positivo, para él ahí no existe el derecho natural. Y hay el positivismo moderado,
El derecho natural son principios prácticos o valores morales que reflejan el ideal de justicia. O sea, sí acepta el derecho natural, pero como principios prácticos o valores morales. Y retomando lo que habíamos visto al principio de la clase, los elementos de la norma jurídica, el supuesto de hecho, que es la actividad humana que da origen a que la norma se cumpla. El contenido, que es el mandato o prohibición en que la norma consiste. La sanción o efectos de la norma, toda medida desfavorable para la persona a la que se le va a aplicar. Ordinarias, o sea, el cumplimiento de la norma, y extraordinarias, no se cumple la norma, por lo que existirá una sanción desfavorable para la persona a la que se le aplica. Y aquí hay otra clasificación de las normas, como pueden ustedes apreciar, y los conceptos de sistema jurídico. Bueno, aquí, al final, aquí, bueno, van a ver también lo que trata el common law y el civil law en Estados Unidos. Y al final, aquí les menciona como parte de su síntesis, estructura y función de la norma jurídica. A continuación se estudiará el contenido de la estructura y función de la norma jurídica, contenido en la lectura sugerida con el mismo nombre de la UNAM. Lo anterior como parte o complemento de la presente síntesis, la cual se encuentra en la carpeta de lecturas de apoyo de esta semana, número 4, en formato PDF. Tienen ya su síntesis y tienen también esta lectura que es parte de la síntesis para que lean, contesten su cuarta actividad, pero también hay que estudiar esta con la síntesis 3 para el examen final. Ustedes se preguntan qué vamos a estudiar para el examen final. Material semana 3, material semana 4 para el examen final. Ya lo que se vea en la quinta y última semana solo va a ser para el cuestionario 5. No sé si tengan alguna pregunta, jóvenes. Luis. No, profesor. Entonces sería relacionado con la síntesis 3 y 4 para el examen, ¿verdad? El día 14. Así es, para el examen final. Ok, permítame anotar. ¿Sí? Examen 14. Listo, profe. Ok, ¿qué clase tienes posteriormente a esta? Después de esta tengo romano. Romano, y ya estuvo, ¿verdad? ¿Perdón? Sí, nada más 2 materias tienes hoy domingo. No, tengo 3. La última me toca hasta las 3 o 2 de la tarde. ¿Cuál es la otra materia? Solo me toca introducción, romano y metodología de la investigación. Okay. Entonces, el próximo domingo tendrías 3 exámenes. Sí, Bueno, pues a estudiar. Ya sí. tienen ya las 2 síntesis que necesitan, la 3 y la 4, para poder estudiar para el final. Y la síntesis 5 va a ser para el cuestionario 5, que se va a abrir anticipadamente. También anota ahí que la quinta actividad va a estar 2 días antes del domingo abierta para contestar. Ok, va a estar abierta. Sí. Sí, porque contestas tu cuarta actividad y luego vayas a pensar que hasta el domingo sube el maestro la actividad. No, va a estar anticipadamente. Abierta 2 días antes, ¿no? Sí, está un domingo, sería desde el viernes y sábado. Ok. Y el mismo sábado cierra y el domingo tenemos la clase y el examen.
Perfecto. Pues, ya lo noté. Listo. Perfecto. Ya la- Pues Luis, estudiar, que tengas un excelente domingo y un magnífico inicio de semana. No, al contrario, profe. Gracias Al por contrario. tu asistencia a la clase de hoy y nos conectamos la próxima clase, en la quinta clase, el próximo domingo, el 14 de noviembre de este año 2021, Dios mediante, y hay que seguirse cuidando, ¿ok? Buenos días. Sí, Buenos ya días. está, profe. Bueno, Adiós. al contrario, maestro, Dios lo bendiga. Gracias, igualmente, Luis.